Crecí fuera de Venezuela escuchando lo que decían los medios hegemónicos, no conocía. Entonces, pues tú te esperas una cosa, ¿no? O sea, te dicen, es un dictador, tal cual. Pero vi un par de cosas medio raras para ser un dictador. Lo primero es que me tocó verlo en campaña y, digo, aún fuera de sus eventos principales o de lo que debería de entenderse como su ruta de proceso de campaña, pues la gente se acercaba, lo abrazaba, le pedía fotos, le daba cartitas y todo, ¿no? Digo, a ver, conocí específicamente fuera de Caracas el estado de Miranda, donde conocí una serie de municipios en el estado de Miranda, entre ellos Lloré, que me presentaron a los Diablos de Lloré, estuvo bastante chida la experiencia, que habla muy bonito también aparte de la cultura afro en Venezuela. Pero lo que se me hizo más cool fue ver eso, o sea, un dictador que se paraba abierto en el público y la gente llegaba a abrazarlo y darle cartas. A ver, está bien, a lo mejor. Okay, welcome back to this podcast. Bienvenidos de nuevo al podcast de Edwin. Hoy estaremos hablando de un personaje que ya muchas de las personas que buscan contenido político en internet conocen. Hoy estaremos hablando de Diego Rusarín. De Diego Rusarín, que es uno de los influencers latinoamericanos de izquierda más reconocidos. Y hace rato que quería hacerle un podcast. Tengo rato de conocerlo, entre comillas. Cuando digo conocerlo es que he visto su contenido de hace como unos 3 o 4 años, si mal no estoy, y me parece que el tipo dice cosas no muy correctas o indebidas, o que a través de la retórica y como decimos aquí en Colombia, parla, termina diciendo mentiras o verdades acomodadas. Bueno, entonces ya sabemos, las personas que conocen este podcast ya saben que no nos gustan los intros y que vamos directo al grano. Entonces, primero hay que ver quién carajos Diego Rusarín. A ver, Diego Rusarín es un diseñador industrial, conferencista y creador de contenido brasileño radicado en México, que ha ganado gran notoriedad en redes sociales por sus posturas críticas al capitalismo, la política y la filosofía. Veremos algunos puntos clave de cómo es, de su perfil y su trayectoria. Hablemos un poco de su perfil académico y profesional. Estudió diseño industrial en el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en Food Design por el Técnico de Turín en Italia. Antes de su etapa como influencer trabajó más de 4 años en Pepsi. ¿Qué más podemos decir de él? A ver, es fundador y CEO de Foodlosofía, un centro de diseño de innovación de alimentos y de Casa Nomo, un espacio dedicado a las experiencias sensoriales y diseño. Podemos mencionar también su contenido en redes. Y es que a través de su canal de YouTube, donde supera el 1.000.000 de suscriptores, discute temas de geopolítica, arte y estructuras sociales. Es conocido por su podcast. Es bastante conocido por sus podcasts. Bueno, no solamente por sus podcasts donde dice las cosas que dice, sino porque fue a varias entrevistas, entre otras cosas. Él hace entrevistas y recuerdo mucho la entrevista que le hizo a Maduro. Por eso está de intro en este canal, para que ustedes vean la sinvergüenzura con que el tipo maneja el tema de Venezuela. Pero bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, el tipo ha sido bastante controversial porque, a ver, lanza comentarios, opina sobre determinados temas desde un punto de vista de la izquierda. Pero a ver, yo creo que hay varios tipos de izquierda. Se puede definir qué tipo de izquierda eres con el tema de Venezuela, porque a ver, Venezuela ya no tiene ningún tipo de justificación. Entonces, digamos, el izquierdista correcto, por así decirlo, y cualquier persona que le guste la política o que respete los derechos humanos debería rechazar esa dictadura. A ver, yo digo que seas socialista, seas comunista, seas progresista o cualquier tipo de denominación de izquierda, debes rechazar Venezuela, debes rechazar la dictadura, pero bueno, Rusarín no lo hace. Así que bueno, en este video voy a tomar
3 videos del tipo y voy a desmentirlo. Voy a tomar 3 videos de Rosarín y poco a poco voy a desmentirlos. A ver, algo que no les había dicho. Ahora, también soy escritor. Estoy dando mi opinión en una columna de un blog que está nuevo. El blog se llama Cero Consenso. Entonces, mi primera columna será complementando los datos de este tema. Es decir, una cosa es lo que yo exponga en este podcast y eso se va a complementar mediante datos y mediante otro tipo de información en la columna de opinión. A ver, eso también lo hago porque primero me gusta escribir y segundo, ahí puedo hacer que los podcasts duren un poco menos. Así que los invito a leer la columna. Si no es más, vamos con el primer video. Cuba está sufriendo una crisis humanitaria. ¿Por qué Cuba no tiene petróleo y gasolina para sus aviones, ni medicina para sus enfermos, ni comida para sus habitantes? Porque están sometidos a sanciones y bloqueos desde hace décadas. Por eso, güey. Qué terrible, ¿no? O sea, esto en un mundo real sería tomado como una confesión de crímenes de lesa humanidad. O sea, son crímenes de lesa humanidad. Esos son crímenes de guerra. O sea, literalmente los tiene ahorcados. No entra absolutamente nada a la isla. Y Trump todavía tiene el descaro de decir de que, hay una crisis humanitaria. Deberían de aceptar un trato. Y qué vergüenza. O sea, es lo que les decía, como que este tema de la política poscínica. Trump lleva operando así desde que empezó este mandato. O sea, creo que ahora le está quedando evidente a la gente que literalmente Estados Unidos es un maldito bully que no tiene ningún escrúpulo en tronar. Ok, entonces procederé a desmentir estas cosas que dice Rosarín. A ver, esto va dentro del contexto del eterno debate latinoamericano de que si Cuba está así por el mal manejo estatal o por culpa de las sanciones de Estados Unidos. Entonces, voy por partes. Procederé a desmentirlo parte por parte. Primero que todo, hay que explicar algo. A pesar de las sanciones de Estados Unidos a Cuba, Estados Unidos exportó alrededor del equivalente a 450.000 millones de dólares. O sea, pues tampoco es tampoco, ¿no? Tratando o sea, es desde el punto de vista, digamos, personal, sí suena mucho dinero, pero desde el punto de vista de la geoeconomía, por así decirlo, no es poco. Créanme que no es poco. Entonces, eso por un lado. Bien, ahora hablaremos de la escasez de alimentos. Cuba importa alrededor del 80% de alimentos, es decir, Cuba no produce lo que consume. Cuba depende de las importaciones de alimentos para alimentar a su población. La isla, como se está quedando sin divisas, sin dólares, pues no puede importar y eso genera en parte que hay escasez. También esto acompañado a la demanda de alimentos y la poca disponibilidad, esto ayuda a que el problema sea aún mayor. También podemos mencionar el fuerte control estatal sobre la producción de alimentos y sobre el manejo de las tierras, el cual termina desincentivando a los productores de alimentos a producir. Eso está bastante mal, ¿eh? Cuba, vuelvo y lo digo, Cuba importa el 80% de los alimentos. Yo sí creo que el pueblo cubano tiene la capacidad intelectual de producir más alimentos si el Estado se lo permitiese. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Hablemos ahora de la inflación. La perspectiva de izquierda siempre empuja al gasto estatal. El gasto público del gobierno cubano en relación a su PIB es súper alto. El país, al no tener un sector privado fuerte que le genere entradas al Estado y también al depender de instancias internacionales, pues se ve obligada a hacer lo que hacen casi todos los gobiernos de izquierda, que es imprimir dinero. La impresión desbordada de dinero y el mal manejo de la economía sumado a la escasez de alimentos por motivos ya mencionados da como resultado la inflación.
una coyuntura bastante mala para los cubanos, ¿eh? Aquí en Colombia, por lo menos de que yo tengo memoria, no hemos vivido algo parecido. Pero bueno, ahora hablaremos de la falta de combustible. Y es que siempre lo he dicho en mis podcasts, siempre lo he dicho. Cuba es un parásito. Cuba es un parásito que siempre ha dependido de instancias internacionales. A ver, la falta de combustible se debe en parte a que Venezuela ya no está mandando los mismos barriles de petróleo que mandaba antes. En épocas de Chávez se llegó a mandar hasta 100.000 barriles de petróleo diarios. En este último año 2025 por día no se mandaba ni la mitad. Eso se debe en parte también a que bueno, el chavismo destruyó PDVSA básicamente. Lo que hizo Chávez llegó y nombró gente cercana dentro de PDVSA. Chávez prefirió que trabajara en PDVSA gente con afinidad ideológica al socialismo y a la ideología bolivariana, a que estuviera la gente preparada. Y palabras más, palabras menos, metió un montón de gente que no sabía nada de la cuestión del petróleo, y PDVSA hoy en día está como está. Adjunto un dato curioso. Se abrieron oficinas de PDVSA en La Habana. Dios mío, pero bueno. Perfecto, ahora hablaremos de la falta de medicinas. Fíjense que faltan medicinas en la potencia latinoamericana de medicina, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, hablando ahora de la falta de medicamentos, y es que esto es una combinación de factores. Primero pasa algo parecido con el tema del alimento, pues que como Cuba importa medicinas, importa alrededor del entre el 50 y el 70% de las medicinas, pues como el gobierno cubano se queda sin divisas, pues no puede importar. Entonces sencillamente no llegan las medicinas. También se debe a que su producción interna, no solamente las medicinas como tal, sino la producción interna, porque hay que decirlo, ellos también producen medicinas. Esta producción se ve afectada porque en esos procesos se requieren importar determinados elementos, y pues esos elementos poco llegan, entonces eso detiene la producción de medicinas. Entonces no pueden importar las medicinas y se les está complicando producirlas, y eso da como resultado el desabastecimiento de medicamentos. Ok, perfecto. Recuerden que todas estas cosas que estoy diciendo van a estar complementadas con la columna de opinión que estaré dejando en el comentario. Estaré dejando en comentarios de este video. Ok, perfecto. Ahora vamos con el siguiente video de Rusarín. El problema chino es que el Partido Comunista Chino, con su nueva formación socioeconómica con orientación socialista, como la descripción académica adecuada para el modelo que tiene el país China, logró reducir la pobreza extrema, prácticamente acabar con la pobreza extrema de 1981 hasta el 2021. Se fue de índices altísimos que superaban el 70 o el 80% dependiendo de la zona, de la región, y se fue a cero en 2021. Este es el problema chino. El problema chino es que el Partido Comunista Chino, con su nuevo metamodo de producción con orientación socialista, acabó con la pobreza extrema. Sacó a más de 600 millones de personas de la pobreza y los catapultó hacia la clase media, usando orientación socialista, los primeros 50 artículos de su constitución prácticamente sacados de Marx, haciendo nuevos modelos de propiedad, porque recuerden, lo que determina un metamodo de producción es la relación con la propiedad de los medios de producción. Eso es lo más importante. ¿Qué es capitalismo? Capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción. Es la relación entre empleados y empleadores, donde las clases están divididas entre proletarios y capitalistas. Eso es capitalismo, ¿ok? Cuando hablamos de propiedad privada de los medios de producción, no hablamos ni de tu cepillo de dientes, ni de tu casa, ni de tu carro.
Eso es propiedad personal, que también está muy bien nomenclaturado y muy bien definido en la filosofía marxista. ¿Okay? Entonces, propiedad privada de los medios de producción, capitalismo; propiedad colectiva, representativa de los medios de producción, socialismo; y eventualmente, según Marx, pudiéramos llegar a una superación dialéctica de esas contradicciones en una propiedad colectiva directamente de los obreros de los medios de producción, que sería lo que llamaríamos comunismo. Y esas bases materiales son las que producen las superestructuras ideológicas: instituciones, política, gobierno, cultura, inclusive las ideas dominantes de la época, como lo explica muy bien Althusser en toda su literatura. Entonces, China, al crear o al producir suficiente tecnología política para cambiar el metamodo de producción y tener estas cosas como las TVEs, las empresas híbridas, los superaglomerados estatales, los Town and Village Enterprises, las cooperativas rurales, el Banco Central, que es propiedad del Estado, el control sobre la divisa, el control sobre las tasas de interés. A través de todos estos puntos que son tecnología política inexistente, China tiene la capacidad de decir que es un nuevo metamodo de producción con orientación socialista. Ese es el problema chino, que con todo esto, con toda esta tecnología política y claramente haciendo una interpretación de lo que es el marxismo-leninismo para la realidad concreta material china, lograron ¿qué? Acabar con la pobreza. Eso es el problema chino. ¿Entienden? Ese es el problema, ese es el problemón. Ok, perfecto. Entonces, Rossarín atribuye el éxito económico, porque vamos a ser serios, China sí ha tenido un despertar económico. A ver, hay otros indicadores desde los que podríamos medir a China en los cuales se queda corto, por lo menos el ingreso per cápita. Si comparamos el ingreso per cápita de China contra el de Estados Unidos, pues sinceramente da risa. Eso particularmente no lo menciona. Y es que los chinos en ingreso per cápita se quedan cortos, porque Japón lo supera, Australia lo supera, Estados Unidos lo supera, los países europeos les dan una paliza. Hasta España tiene más ingreso per cápita que los chinos. Y si mal no estoy, tendría que revisar, pero creería que también México, así que China por ese lado está un poco caído. Pero bueno, Rossarín le atribuye el éxito económico de China al marxismo. Dice que el marxismo aplicado en la práctica hizo que China tuviera este boom económico. A ver, vamos por partes. El dirigente chino que se acercó más al marxismo, y de hecho fue el creador de la revolución china, fue Mao Zedong. Y según el portal de noticias Infobae, Mao Zedong mató alrededor de 78 millones de personas. Por lo que, bueno, fue una dictadura brutal. Fue una dictadura brutal. Después de que se murió Mao, si mal no estoy, en los 70, llega Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping, con una lógica, con un razonamiento bastante vehemente, dice, bueno, esto fue un fracaso. Después de matar alrededor de casi 80 millones de personas en políticas totalitarias, hambrunas brutales, otro tipo de elementos autoritarios que se usaron en la dictadura de Mao, que condujeron al hambre, a la miseria, pues nada salió bien. Hasta que llega este tipo Deng Xiaoping y dice, no, bueno, vamos a hacer otras cosas, vamos a hacer cosas diferentes y vamos a aplicar otro tipo de teoría económica. A ver, sonará raro si es que los socialistas escuchan este podcast, que sería raro, pero bueno, en caso de que los escuchen, sí lo voy a decir. Deng Xiaoping se acercó más al capitalismo y al liberalismo para aplicar las reformas, como lo es el caso de Shenzhen. A ver, ¿qué era Shenzhen en la época de Mao? Pues un pueblo de pescadores que no era para nada, pero para nada relevante. Después de las reformas económicas de Deng Xiaoping, pues un despertar impresionante. A ver, les tiro un dato. Shenzhen es la ciudad, entre comillas, del futuro. Es decir, la que algunos consideran la ciudad más tecnológica del mundo. Esta en época de Mao pues, era una villa de pescadores. Independientemente de en qué orilla del espectro político te ubicas, hay que decirlo.
Shenzhen debe ser, yo no la conozco, pero Shenzhen debe ser una locura. Shenzhen debe ser una ciudad impresionante. Es hoy en día conocida como la ciudad del futuro. Perfecto, entonces vamos al tercer y último video que voy a desmentir de Rusarín. La ocupación colonial es un tipo de violencia mucho peor, pero normalizada. A ver, la gente que culpa a Hamas, ¿por qué creen que hacen los actos que hacen? O sea, ¿saben que la edad promedio de los integrantes de Hamas es 35 años de edad? Y Palestina está ocupado por los colonos invasores israelitas desde hace casi 6-7 décadas, y la mitad de la gente jamás tiene 35 años de edad. Pues, o sea, ¿qué esperaban que iba a pasar, raza? Nacieron en condiciones de terror. Todo sujeto del terror es un terrorista en potencia. Todas estas personas nacen en condiciones de miseria absoluta, con cortes de agua, cortes de luz, cortes de comida, sin energía en los hospitales, ¿ok? Torturados, privados de su libertad, sin haber cometido absolutamente ningún crimen. Las posibilidades de que se radicalicen son altísimas, y no tiene nada que ver con una falla moral de los individuos, sino que son productos de las situaciones de terror sobre las cuales fueron creados como sujetos. ¿Qué es un ataque terrorista comparado con 70 años de violencia y terror colonial? A ver, este video es el más grave a mi juicio, porque pareciera una apología a la justificación de los actos terroristas de Hamas, y eso sí está bastante grave. Y esta apología está fundamentada en aquella retórica, aquel discurso que dice que Israel es una nación invasora y todas estas cuestiones. A ver, Israel nace partiendo de una base que tiene que ver con el derecho internacional. Bueno, una de las razones por las cuales nació, y es la histórica resolución de la ONU en el año 47, que partía el Estado, bueno, ese pedazo de tierra que no era un Estado palestino soberano, esto no lo saben algunos, no era como tal un Estado palestino soberano, sino era un pedazo de tierra que estaba dentro del marco de las cuestiones británicas, o sea, era parte del imperio británico. Ese pedazo de tierra, antes de que viniera la ONU y lo partiera en dos, y la ONU en aquella histórica resolución partió ese pedazo de territorio en dos, entre un estado árabe y otro estado judío. Obviamente el estado judío es Israel y el estado árabe en su día fue Palestina. Entonces, a ver, aquella histórica resolución de la ONU en el año 48 se da en parte porque, si mal no estoy, Reino Unido, que tiene un papel importante dentro de la ONU, comunicó que habían bastantes conflictos dentro de ese pedazo de tierra, por lo que hizo la ONU fue someter a una votación para ver si sacaban una resolución que partiría ese pedazo de tierra en dos, un estado judío y un estado árabe. Entonces, Israel declara su independencia en el año 48. Israel declara su independencia en el año 48, también fundamentado en la resolución de la ONU que se sacó en el año 47, y a los países árabes no les gustó esto. Entonces, una coalición de países árabes invade a Israel como acto de protesta contra la resolución de la ONU y contra la independencia de Israel. Es decir, partiendo de cuando se hizo la resolución de la ONU, que fue en el año 47, para acá, que podría decirse que ese fue uno de los motivos del comienzo de la guerra, los primeros en atacar fueron los países árabes. Y entonces, eso sí no lo dice Rusarín, porque muchos hablan de Israel como un país invasor, pero si nos vamos a los cimientos, a los comienzos de esta guerra, nos damos cuenta que Palestina en el siglo XX no fue, o sea, antes de la guerra no era un país, era un territorio incorporado al Imperio Británico. Entonces, si ya lo ves desde ese punto de vista, ya las cosas cambian. Entonces, bueno, como dije,
Rusarín, bueno, ya sacando las conclusiones, Rusarín sabe hablar, sabe expresarse y sabe transmitir emociones. Y esto, hasta cierto punto es malo porque es una persona que le está haciendo proselitismo a ideas equivocadas, a ideas que, desde el punto de vista de la práctica no funcionan y la gente le come cuento. Pero bueno, para algo estamos nosotros, los youtubers, que sí queremos hacer verdadera pedagogía, desmintiendo a estos tipos. Entonces, si les gustó el podcast, suscríbanse. Cada entre 10 y 15 días estoy sacando videos. Nos vemos en una próxima. Hasta la vista.